todos los intentos de sostenibilidad por el cual abogan los gobiernos de diferentes partes del mundo y los intentos también de mejorar la salud de la población. Sin embargo, a la hora de hacer esos abordajes, a veces uno hace el análisis de las estrategias para solucionar esos problemas y pareciera que a veces nos quedamos un poco cortos porque no se resuelve el problema de raíz. Entonces, yo humildemente, yo soy médico, estoy empezando un doctorado, así que no me creo idóneo en hacer este análisis, pero me animo a impulsar el debate en este tema mediante, bueno, una lectura exhaustiva de la información que hay circulando en Internet sobre justamente estos problemas, los medios ambientales y de la salud pública. Justamente porque la producción de alimentos de origen animal está fuertemente relacionado con los principales problemas ambientales que tenemos hoy en día, como deforestación, reducción de la biodiversidad, erosión de los suelos, degradación de las cuencas hídricas, contaminación del agua, escasez por uso de agua y contribución al calentamiento global y por tanto al cambio climático. Y también el consumo excesivo de productos de origen animal, la evidencia apunta a que está ayudando, ¿no es cierto?, a desmejorar la salud de la población. Así que bueno, creo que es interesante hacer este abordaje de por qué el vegetarianismo debe estar dentro del debate político, porque una reducción significativa del consumo de estos alimentos o la adopción de dietas vegetarianas podría ayudarnos muchísimo a paliar estos problemas. No considero que sea la salvación divina, por supuesto, hay muchas cosas que resolver primero, pero sí nos podría ayudar. Pero bueno, debido a que yo soy vegetariano de nacimiento, probablemente tenga sesgos al respecto, por más que lo haya querido abordar con rigurosidad el trabajo, y por tanto decidí que qué mejor que personas ajenas, que no sean vegetarianas de nacimiento como yo. Creo, ustedes no son vegetarianos, ¿no? Fernando, creo que me dijiste que estabas en transición, pero todavía no es vegetariano. Entonces, bueno, ahí ya eliminamos una variable que es el sesgo y, bueno, acudir a personas que sean idóneas en el área para evaluar el contenido del libro. Así que, bueno, se los voy a presentar, vamos a empezar, vamos a darle un tiempo a cada uno para que ellos explayen qué es lo que han leído y sus reflexiones a partir de su conocimiento. Quiero aclarar que no sé qué opinan sobre el libro, sé que les ha gustado, pero no tengo idea, así que los invito a que si tienen críticas, que las hagan. No me sentiría mal si me dicen que estoy equivocado, al contrario, creo que la ciencia se construye equivocándose, y por tanto, si he cometido algún error en la lectura, que puede pasar, los invito a que justamente la corrijan para justamente trabajar en eso. Así que bueno, vamos a empezar primero con... A ver, ¿con qué empezamos? ¿Con salud o medio ambiente? ¿Qué les gustaría? ¿Con salud? Bueno, creo que está bueno arrancar con salud, esa era mi idea también, porque muchas veces cuando hablamos de esto, la gente se pregunta si realmente se puede ser vegetariano, ¿no? Y la respuesta es que sí. La evidencia no, apunta que sí, pero bueno, no voy a hablar más, vamos a dejarla a la profe. Se las presento, Ana Zubroglu, ella es licenciada en nutrición, es investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y es la profesora titular de la Cátedra de Nutrición Humana de la Escuela de Nutrición. Así que bueno, Ana, te invito a que nos cuentes lo que quieras. Tenés el micrófono abierto. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecerte, Ezequiel, por invitarme a comentar tu libro, que ha sido muy lindo leerlo, y bueno, felicitarte porque es tu primera obra, que seguramente va a haber más, por lo que hemos comentado. Y bueno, yo recorriendo un poco, yo no sé si algunos de ustedes ya conocen el libro, supongo que no. Les voy a contar un poco lo que tiene dentro y comentar o reflexionar algunas cosas que seguramente luego entiendo que hay un espacio para interactuar, ¿verdad? Bueno, me pareció en realidad que el libro que ha hecho Ezequiel es una muy muy buena compilación, dado que él ha hecho un recorrido por todos los aspectos que tienen que ver con la temática y con el título del libro, ¿no es cierto? Vegetarianismo en el debate político. Él viene recorriendo, digamos, todo lo que tiene que ver con la producción
de alimentos de origen animal y ha hecho un particular énfasis en la producción de carne y todo lo que esto implica en el ecosistema, todo lo que implica en relación no solo al consumo del agua y todas sus implicancias, ¿no es cierto?, para el sistema en general. Pero no lo ha hecho solamente analizando, lo ha hecho de una manera muy ágil, es muy llevadera su lectura y de una manera muy inquisidora. Esto es muy importante, ha ido analizando y polemizando cada uno de los ítems que él ha ido abordando y esto hace que el libro sea muy amigable, muy agradable de ser leído, así que se los recomiendo. En relación a la salud particularmente, que es el tema en el que yo me voy a enfocar un poco, él hace una puesta al día de todas las evidencias científicas que de alguna manera defienden esta postura, pero sin dejar de lado la mirada de que el hombre en realidad es omnívoro. Es decir, él defiende el vegetarianismo sin perder de vista esto, que es un aspecto importante de la mirada que hace, a pesar de que él habla de sesgos, él no lo ha tenido tan marcado en su libro. Y me parece interesante porque, bueno, uno podría hablar muchas cosas sobre, acerca de por qué comemos lo que comemos o qué deberíamos comer y por qué, ¿no es cierto? Algunas de estas cosas él las plantea y las deja como interrogantes y a su vez él toma postura sobre esto y me parece interesante. Pero finalmente queda la idea de que la alimentación vegetariana en sí misma, siempre que esté correctamente diseñada, que esté correctamente confeccionada, es una alimentación saludable, que ustedes saben que muchas veces ha sido cuestionada. A principios del siglo pasado, cuando recién se empezaron a conocer las vitaminas y demás, todo el enfoque de lo que debería ser nutricionalmente aceptable ha sido puesto el énfasis en los déficits, es decir, en todo lo que eran carencias. Por tanto, todas las recomendaciones nutricionales en el siglo pasado, y digo esto porque la nutrición es una ciencia moderna que creció el siglo pasado, estuvieron enfocadas a esto, a las carencias, a los déficits. Y en este marco, hablar de dietas vegetarianas hacía pensar de que realmente eran dietas insuficientes o que no cubrían la suficiencia nutricional. Bueno, todo esto ha ido cambiando, no solo por el conocimiento, sino también porque disponemos de muchos alimentos que en la actualidad también que han sido enriquecidos o fortificados, que hacen que de alguna manera, además de los alimentos naturales que ya contienen nutrientes esenciales, algunos de estos déficits que hacían cuestionables estas prácticas alimentarias hayan sido superados. En el libro también él aborda mucho el tema de digamos, la importancia de la alimentación vegetariana en algunos aspectos, como el tema de la longevidad. Ustedes saben que la expectativa de vida está en aumento, esto está produciendo grandes cambios demográficos. De hecho, estamos asistiendo a lo que se llama la transición demográfica, la gente vive muchos años más que digamos, si nosotros comparamos con el siglo pasado, estamos viviendo 10, 20 años más. Esto está trayendo nuevos problemas sanitarios, y él ha ido un poco relacionando esto, y también ha mostrado la importancia de la dieta vegetariana como una forma de alimentarse saludable que se relaciona con menor causa de mortalidad, menor mortalidad por todas las causas. Es decir, cuando nosotros analizamos las distintas causas de mortalidad, las personas que tienen este tipo de alimentación tienen tasas más bajas. Esto ha sido demostrado en todos los casos, y
En este sentido, también él hace alusión a todo lo que nosotros denominamos nutrientes críticos y entonces aborda un análisis sobre cada uno de estos nutrientes y trata de desmitificar esto, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, ustedes saben que hay nutrientes que no son fáciles de conseguir en la alimentación o de satisfacer las necesidades diarias, como es el caso del hierro, de la vitamina B12, y entonces bueno, aborda y profundiza el análisis de estos temas que también son importantes. Pero no se queda con eso, también hace un recorrido histórico acerca de los modos de alimentarse del hombre desde el comienzo de la vida, cómo el hombre se ha ido alimentando y cuáles han sido los condicionantes de esta alimentación. Y esto es importante porque él hace un enfoque antropológico y cultural del tema, Entonces, ¿cómo es que llegamos hoy a comer lo que comemos y qué implicancias tiene en la actualidad esto, tanto desde el punto de vista sanitario, en los resultados de salud? Y bueno, y obviamente toma posición, deja bien claramente puesto su punto de vista y deja algunos interrogantes también planteados al respecto. Yo quería contarles un poco que para nosotros desde la Cátedra de Nutrición era muy importante este tema. Cuando se enseña nutrición en las carreras, no siempre está en las currículas el tema de vegetarianismo genéricamente hablando, con toda su amplia gama de subtemas que podrían integrarse allí, la macrobiótica, las dietas no tradicionales, algunas que están basadas en cuestiones filosóficas o por el motivo que sea, o digamos los ecologistas o ambientalistas que también siguen esta práctica, todas las variedades que hay, los atípicos como pueden ser los frugívoros, los crudívoros, etcétera. Y entonces, bueno, ¿qué hicimos? Incorporamos este tema en la currícula de la asignatura. Cada año vamos abonando este tema. De hecho, este año lo vamos a invitar a Ezequiel para que nos acompañe y comparta la clase con nuestros alumnos. Y también venimos siguiendo un poco lo que está sucediendo con las sociedades científicas. Sociedades científicas a nivel mundial están produciendo documentos de consenso sobre este tema, lo cual está hablando de que cada vez más se están comprometiendo con esta temática y bueno, uno va viendo las actualizaciones, quiere decir que no es un tema que se tocó en algún momento y quedó. De hecho, la Sociedad Argentina de Nutrición recientemente acaba de publicar un documento de consenso sobre alimentación vegetariana que la pueden bajar de la web. Otro tema importante tiene que ver con resaltar el rol de los alimentos vegetales desde el punto de vista de lo que son ustedes, él nombró recién, que ustedes saben que la epidemia actual de enfermedades crónicas no transmisibles es la que está concitando el mayor interés, es decir, ya el interés no está puesto en las carencias, sino en los excesos, las enfermedades por exceso, que hoy por hoy, desde el punto de vista sanitario, se llevan gran parte de los costos de salud. Entonces, los organismos internacionales que nos rigen particularmente, como son FAO-OMS, en su último informe técnico sobre prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, cuando hace todas sus recomendaciones basadas en nutrientes, que era lo que estábamos acostumbrados nosotros a tener como referencia, por primera vez introduce dentro de estas recomendaciones alimentos, y dentro de esos alimentos los vegetales y las frutas forman parte de esta recomendación y se dice que no hay que consumir menos de 400 gramos diarios. A la par de esto también conocerán ustedes que hay un movimiento mundial que se llama 5 al día para promover el consumo de frutas y verduras. Obviamente que esto es una parte de lo que estamos hablando de alimentos de origen vegetal, ¿no es cierto? Pero digamos que dentro del reino vegetal, particularmente este subgrupo de alimentos está teniendo especial tratamiento, tanto por el aporte de fibra, de vitaminas, de minerales, de fitoquímicos. El tema de los fitoquímicos también es un tema no solo de interés actual, sino
Hay mucha información y se sigue estudiando, es decir, se están tratando de establecer los nexos. Digamos, no es lo mismo consumir estas sustancias de manera aislada que consumirlas como parte del alimento. Entonces, no hay forma de sustituir al alimento natural a partir de aportarlo de otro modo. Entonces, por este motivo también es importante concientizarnos en esto. Yo les cuento que actualmente estoy formando parte de la comisión que trabaja en la actualización de las guías alimentarias para la población argentina. Es una tarea que ha tomado a su cargo el Ministerio de Salud de la Nación por primera vez, y en esto estamos contentos porque está donde debe estar, es decir, las guías deben ser parte de las políticas de Estado. El proceso está siendo difícil en el sentido de no tenemos entrenamiento nosotros en este tipo de tareas, entonces concitar muchas opiniones, muchos intereses, porque cada vez que hablamos de alimentos también hablamos de intereses. No sé si han escuchado hoy la noticia de los lácteos. La industria láctea está apostando muy fuerte, entonces salen todos los científicos y no científicos a decir no alcanza la cantidad de calcio que consumimos, Entonces hay muchos intereses en esto, y esto también tiene que ver con presiones, porque si los licenciados en nutrición decimos hay que consumir más de esto, la industria vende más de esto, ¿se entiende? Entonces, bueno, en este contexto comentarles que dentro del proceso y de todo lo que venimos conversando, obviamente la carne dentro de nuestras futuras guías va a seguir estando, porque como ustedes saben, culturalmente para los argentinos la carne es un alimento importante. Sin embargo, el gramaje recomendado ha sido disminuido para esta actual revisión de las guías. Bueno, finalmente hay muchas cosas para decir sobre todo lo que ha abordado Ezequiel en su libro. Yo creo que es interesante las advertencias que él hace. Sin embargo, él termina su libro hablando de una posición optimista, y yo quiero retomar esa idea porque la comparto plenamente. Y siempre uno, cuando escucha hablar de estos temas, tanto ambientales como de lo alimentario y demás, escucha como posiciones a veces como muy apocalípticas, ¿no? Todo está mal, vamos peor. Y yo personalmente, y esto obviamente es discutible, no tengo tanto esa postura. Siempre cuando escucho a los médicos a veces decir que estamos haciendo todo mal porque estamos muy mal de salud, algo deberemos estar haciendo bien porque estamos ganando años a la vida, es decir, estamos viviendo mucho más de lo que vivía el hombre primitivo. Entonces sí, habrá cosas que están mal y que tendremos que arreglar, pero algunas otras cosas estaremos haciendo bien. Entonces, bueno, lo primero será tomar conciencia de estas cosas y trabajar sobre ellas. Y en relación a la falta de alimentos también, porque evidentemente la naturaleza nos da muchos más alimentos comestibles que los que nosotros comemos. Es decir, nuestra alimentación es muy limitada. Entonces, si hacemos nuestro análisis en base a eso, sí, parece que el pronóstico es muy malo. Pero en realidad podríamos comer muchas más cosas de las que verdaderamente comemos, así que no sé si es tan malo eso. Y en la actualidad también sabemos que, digamos, pienso que el problema actualmente tiene que ver más con una cuestión de distribución que de escasez. Sabemos que se tiran muchos alimentos. Entonces, no sé si en la actualidad el problema es la escasez de alimentos. Probablemente para el futuro lo sea, pero tampoco sé si es así. Ustedes piensen que los cambios demográficos están llevando a que las familias sean más pequeñas, es decir, no sé si tampoco la población va a seguir creciendo al mismo ritmo que ha venido creciendo hasta ahora. Entonces, por allí hacer esta futurología apocalíptica no es mi mirada personal de la cosa, lo cual no significa que está bien advertir, poner la mirada en las cosas que están mal, cuidar la ecología,
cuidar nuestro planeta, hacer un mejor uso de los recursos. Seguramente los otros oradores van a hablar de todo lo que estamos haciendo mal los humanos y que no estamos cuidando nuestro planeta, y en esas cosas sí podemos incidir. Pero en el resultado final, si tomamos las medidas del caso, si nos comprometemos y si comprometemos a nuestras autoridades, a los que toman decisiones, probablemente tengamos que ser optimistas, como vos decís. Bueno, luego todo lo que quieran charlar lo podemos hacer, pero finalmente, bueno, quiero felicitarte porque creo que con todo lo que tu libro dice vas a cumplir el propósito que te has planteado, que es abrir el debate. Luego podremos coincidir o no. Bueno, gracias. Gracias, Ana. Bueno, vamos a continuar con los oradores y después vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a interactuar con el público. Así que bueno, ahora me gustaría seguir con Santiago Reina. Santiago, a ver si este micrófono anda. ¿Sí? Santiago Reina es ingeniero civil, doctor en Ciencias de la Ingeniería, y en este momento se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Obras Hídricas de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Sí? Así que bueno, Santiago, un honor tenerte acá y tenés el micrófono abierto, decí lo que quieras. Muchas gracias, Ezequiel, por estar aquí. Cuando Ezequiel me invitó a leer su libro y a dar opinión sobre él, lo primero que le dije, leyendo el título, es: pero mira, Ezequiel, que yo no soy vegetariano. Y me dijo, bueno, por eso mismo quiero que lo leas. Eso ya muestra mucho sobre el autor, y es por la razón fundamental por la que estoy aquí. Personalmente estoy en el área de hidráulica, soy profesor titular de obras hidráulicas y también director de la maestría en recursos hídricos, y en el área de ambiente. Soy profesor de ingeniería ambiental y director de la maestría en ambiente en la universidad. Cuando uno piensa en el vegetarianismo y lo lee algo, se pone a buscar en internet, ya que estamos hablando de Creative Commons, o sea, todo lo que tiene que ver con el acceso libre, que yo apoyo totalmente y agradezco la charla que hubo al comienzo, fue realmente interesante y me alegro de que este libro haya sido editado en esa forma. Y uno se pone a buscar, encuentra algo muy interesante, y es que los vegetarianos, en términos generales, son más empáticos que nosotros, el resto de la población. O sea, tienen mayor capacidad de entender el sufrimiento ajeno y el sufrimiento de las otras especies. Lo que es interesante, quizás eso sea una de las razones que los lleva a esto. Si uno piensa en argumentos que aparecen vinculados al vegetarianismo, podemos pensar en argumentos religiosos, los hay prescripciones y proscripciones vinculadas a todas las religiones, el hinduismo es muy conocido, el cristianismo por ahí nos olvidamos, en Cuaresma los viernes para los católicos son días de abstinencia. El carnaval significa ese día donde la carne se va y se iba por toda la Cuaresma. Si recordamos el Génesis, el primer crimen es el asesinato que Caín le hace a Abel por una entrega, un sacrificio. Uno sacrificaba carnes, animales, y el otro verduras. Esa es la pelea es esa. Y por supuesto en esa época estaba bien visto para ese pueblo, un pueblo pastoril, una entrega que era un sacrificio de un animal, y no estaba tan bien visto una entrega de productos de la tierra. Eso está metido en nosotros. Yo cada vez que hago un asado les recomiendo lo mismo, tratando de evitar ese primer crimen, esa primera pelea, pongo siempre algo de carne y algunas verduras. Para recordar ese tema. En ese esquema es que uno entra aquí. Hay argumentos a favor del vegetarianismo desde la visión filosófica. Tiene que ver con esta visión de que la tierra en sí misma es un ser vivo. Hay quienes postulan esto y lo llevan a cuestiones extremas, o sea, cuestiones de visiones donde realmente hasta le plantean que la tierra tiene una conciencia especial. No es mi visión, pero los entiendo. Quienes ven la tierra así, hablan de Gea no es más que o Gaia le suelen decir, viniendo del inglés, pero no es más que Gea, la diosa tierra. Tienen particular cuidado. Esa sería una visión filosófica, si se quiere. Hay quienes, y comparto totalmente, piensan empáticamente con respecto a estas otras especies que obviamente que sufren. Y la pregunta es,
cuán justo, cuán correcto es llevarlas a la muerte, hacerlos sufrir para nosotros continuar nuestra vida. Bueno, es una discusión que aparece. Y hoy esa discusión es muy importante en el tema de la investigación científica, por ejemplo, con primates. Son discusiones que merecen ser tenidas, o sea, no me parece mal, e insisto, yo no soy vegetariano, que esas discusiones se den. Lo interesante de todas estas discusiones es que parten de planteos morales, es decir, ¿está bien o está mal? Y la visión que plantea Ezequiel en el tema que sí voy a hablar, que es lo que realmente conozco, que es agua y ambiente, es una visión moral, una visión técnica con preocupaciones morales. Cuando uno se preocupa de si es justo en el espacio, se habla de equidad. Es decir, es justo que algunos pueblos tengan acceso a alimentos y otros no, hoy. Y eso ha sido, obviamente, planteado muy recientemente, hace mucho, es un argumento básico del ambientalismo, pero el ambientalismo también habla de sustentabilidad, es decir, la justicia o la equidad en el tiempo. Yo diría que toda la primera parte del libro, que está dedicada a ambiente en general, se centra en eso. Se puede producir alimentos si los alimentos están destinados en gran parte para alimentar a su vez a animales que después comemos en forma sustentable. Y la respuesta es claramente que si disminuyéramos el consumo de carnes, podríamos hacer el mundo más sustentable. Y eso lo tengo que decir con toda honestidad, siendo que soy carnívoro. El trabajo que ha hecho Ezequiel en búsqueda de información seria, en cada uno de los datos que ha puesto, hace que uno diga, bueno, está bien, todos los datos son ciertos, ahora estoy dispuesto a aceptar la conclusión. Esa es una pregunta moral que a todos nos llama a la reflexión. Por lo menos seamos cuidadosos en nuestro ambiente, porque claramente cuando ya Ezequiel en particular habla del problema de la deforestación, Córdoba en la primera mitad de los 2000 tuvo las tasas más altas del mundo de deforestación, 3% anual. Una vez en una reunión en el Cairo, una reunión de Naciones Unidas, se me acercó una persona especialista en este tipo de temas, y cuando le comenté de dónde era, me dice, claro, ustedes corresponden a la región del Chaco. Sí. Bueno, ustedes tienen hoy la tasa más alta de deforestación del mundo, ¿sabías? Uno pensaría que está en otro lado, en el Amazonas, siempre el Amazonas es el problema. No es así. Bueno, ahora en Córdoba, por supuesto, la tasa cayó porque no hay más que deforestar. Esa es la realidad. Esa deforestación, su motorizador, sin dudas, ha sido el crecimiento de la frontera agrícola, que suena muy lindo dicho así, pero suena muy triste si uno lo piensa del otro lado, todo lo que se perdió. Nuestras vacas van a estar con grampones haciendo andinismo en la sierra, porque claro, las hemos ido echando de donde estaban y bueno, fueron a parar a la sierra. Y el sobrepastoreo de las sierras tiene mucho que ver, y los incendios, el descuido absoluto de nuestras cuencas, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo con las grandes crecientes que causan daños. Por ejemplo, hace poco, estos puentes en Jesús María, la zona de Sinzacate y todo lo demás, tiene que ver con el daño terrible que nuestras cuencas están sufriendo. Ese daño, sin ninguna duda, está motorizado por una agricultura que no solo está generando este problema, sino muchos otros, que no está siendo del todo sensible a los problemas que generan. Problemas por todos lados. Cuando hablamos de la contaminación del agua, los procesos erosivos, los tarquinamientos o sedimentación de los embalses, sin ninguna duda eso está asociado a la agricultura. Hay un número que es clave, que Ezequiel lo pone muy bien y después lo cita varias referencias más, y que tiene que ver con un tema de que en biología, en ecología se enseña al comienzo de todo, lo enseñan en el colegio. Cada nivel trófico, cada nivel de la cadena alimentaria, para existir, es muy ineficiente en producción de su propio ser. Es decir, si uno quiere producir carne de un animal y ese animal a su vez come a otro animal y la relación anda en 10, 15, 20, entonces es siempre más eficiente comerse el de abajo y si es posible comer los vegetales en sí mismos. Eso es el centro de todo el problema. Alimentos hay, el problema es que los alimentos nuestros no los estamos comiendo directamente, sino que se están consumiendo a través de animales que a su vez comen los vegetales.
La producción de granos mundial alcanza y sobra, y dice el número, sé que lo muestra de alguna referencia muy seria, que alcanzaría para 2.750 el número de kilocalorías diarias, que eso sobra. O sea, no debería haber hambre. Pero claro, si esos granos van para criar chanchos o pollos, para a su vez comer los pollos o los granos, y si hay los pollos o los chanchos, la situación se hace más difícil. Yo no creo en las soluciones monocromáticas, no creo en los reduccionismos, creo en las opciones mixtas. Creo que una opción donde algunas personas, grupos de personas, optan por ser vegetarianos y otras no, pero a su vez son conscientes, porque los vegetarianos nos llaman a la reflexión, es una buena solución. Yo creo que esto es lo sano de esto. De hecho, a mí mismo me llama a la reflexión. No voy a dejar de comer asado, se lo garantizo, pero me llama a pensar mejor qué hago. La provincia de Córdoba, estos últimos tiempos, estos últimos 20 años, son los años más tristes desde el punto de vista ambiental para la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba destruyó sus bosques. No lo destruyeron los españoles, no lo destruyeron los pueblos aborígenes, lo destruimos nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros, somos nosotros, realmente nosotros, no le podemos echar la culpa a nadie. Cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, y Ezequiel habla también de este tema, piénselo, hago una comparación, cuando le reclamamos a quienes quemaron la biblioteca de Alejandría, se quemó 2 veces por lo menos, básicamente el planteo de quienes lo hicieron era, no entendían mucho lo que valía, lo que había ahí, no entendían, no sabían leer. ¿Para qué tenemos tantos libros? Con 1 o 2, cada uno habrá decidido cuál valía y cuál no valía, era suficiente. El hecho de no poder leer algo, no vale, no sirve, lo rompo. Estamos haciendo exactamente lo mismo con nuestra biodiversidad. No está ni conocida, ni siquiera catalogada, y la estamos destruyendo. Las siguientes generaciones van a reclamar eso. Nosotros, nuestra generación, somos los responsables de quemar la biblioteca de Alejandría de la biodiversidad. Si ustedes, que estén aquí desde la visión vegetariana, ayudan a que eso no ocurra, bienvenido sea. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a todos.